Estás en Tránsito, el podcast de Maru Muti. Prepárate para viajar de la mano de Maru y sus invitados, escuchando los mejores consejos, historias y experiencias. Acordate, estás en Tránsito. Cuando llegues, contame. Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de En Tránsito. Yo soy Maru Muti y estoy súper emocionada de estar hoy acá presentando este primer episodio. No puedo creer que el podcast al fin es una realidad. Para ustedes quizás es como, bueno, este proyecto nació hace un par de días, hoy está haciéndose público, pero no, la verdad es que llevo más de 1 año y medio craneándolo, pensándolo, imaginándolo, y siempre por alguna excusa que realmente me ponía, porque sí, eran todas excusas y hoy lo miro en retrospectiva, y hoy, bueno, decidí que había que hacerlo. Estoy acá sentada frente a mi computadora grabando y no puedo creer que por fin el podcast va a ver la luz del sol. O sea, realmente para mí esto es algo que imaginé mucho, pero no pensé que sí iba a ser realidad. Soy muy perfeccionista y siempre busqué el lugar ideal, el momento ideal, el equipo ideal, y todo eso no existe, nunca va a existir. Entonces dije, bueno, es hora de hacerlo. La realidad es que ahora mismo estoy en una isla que se llama Koh Lipe, es una isla del sur de Tailandia que es muy, muy, muy chiquitita. Y llevo acá ya casi 2 meses y sinceramente en la isla no hay mucho más para hacer que ir a la playa, eh, y tomar sol y pasear un poco por la callecita del centro, que son 10 minutos. La verdad es que la isla de punta a punta la podés caminar en 15 minutos, es muy, muy, muy pequeñita, entonces tiempo acá tenía para hacer cosas, porque realmente después de un rato ir a la playa, nada, me aburro un poco. Si bien me gusta la playa, me gusta tomar sol todos los días, durante 2 meses es mucho, entonces, bueno, nada, tenía el momento perfecto para hacerlo, y si bien las circunstancias no son las ideales tampoco, porque no estoy en el lugar más cómodo, si se quiere, para grabar un podcast, les cuento, por ejemplo, que el día que decidí empezar con esto, se puso literalmente una obra de construcción enfrente de nuestra casa, enfrente de nuestra ventana, por lo que si escuchan algún ruido de fondo puede llegar a ser eso, y les pido disculpas, pero es lo único que puedo hacer. Por otro lado, les cuento que si bien estamos viviendo ahora en esta isla, la infraestructura de lugares para vivir acá es muy diferente a otras islas en las que hemos vivido, como en Koh Tao, que está más pensada para que la gente vaya y se instale por unos meses. Y esto hace que estemos viviendo en una habitación de un hotel, por lo que en las habitaciones de al lado hay mucha gente que entra y sale. Está la gente de housekeeping que a veces se me pone a hablar en la puerta. Así que bueno, en este podcast la verdad es que puede pasar de todo. Vamos a ver con qué nos encontramos. Pero nada, no quiero irme por las ramas con este tema. Solo quería avisarles que si escuchan algo raro, entiendan el contexto y de qué se trata todo esto y por qué sucede. Pero bueno, lo que quiero hacer en este primer episodio en realidad es, en primer lugar, presentarme, porque quizás muchos de ustedes no me conocen, algunos tal vez sí, porque ya llevo más de 8 años con mi blog, Bitácora Viajera, un blog de viajes que empecé en 2011 por la simple necesidad de escribir sobre viajes. Son 2 cosas que me encanta hacer, que son mis pasiones. Amo escribir, escribo desde que tengo uso de razón, desde que era muy chiquitita. No recuerdo un día sin haber escrito nada. Y viajar es algo que amo profundamente, que me inculcó mi familia también desde muy, muy pequeñita. Yo cuando era una bebé ya me llevaban a mirar los aviones aterrizar y despegar a Aeroparque, el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad donde nací y crecí. Y siempre durante los fines de semana que mi papá tenía libre, aprovechábamos a ir a algún lado, él agarraba el auto, manejaba, nos íbamos, no sé, a Rosario, que quedaba a 300 kilómetros, o nos íbamos al pueblo donde vivió mi papá de chico, o donde viven mis primos. Nada, siempre había alguna excusa
para ir a algún lado, o las vacaciones, bueno, nada. Yo creo que desde muy chiquitita fui mamando eso del amor por los viajes y estaba cantado que en algún momento de mi vida iba a querer hacer algo relacionado con este tema. Si bien podría haber estudiado turismo, como hacen tantas personas, de hecho lo pensé cuando cumplí los 15, porque en lugar de la fiesta tradicional que hacen las chicas en Argentina cuando llegan a esa edad, yo quería irme de viaje, quería conocer Ushuaia. Y mis papás, con todo el esfuerzo del mundo, me llevaron de viaje, fuimos los tres a Ushuaia a conocer ese lugar que yo tanto deseaba visitar. Y cuando estaba ahí recorriendo los parques nacionales, bueno, nada, yo veía a la gente que trabajaba allí y decía, qué ganas, ¿no? De yo estar haciendo lo mismo y de vivir todos los días en esta ciudad mostrando las bellezas y las cosas hermosas que tiene. Y después, cuando crecí, me di cuenta que, a ver, ser guía de turismo podía ser una muy buena opción, pero la realidad es que a la larga se me iba a hacer un trabajo bastante rutinario, porque todos los días iba a tener que visitar los mismos lugares, todos los días contar las mismas historias. Entonces, bueno, pensé en turismo como otra alternativa, pero como la alternativa de ser, no sé, agente de viajes. Pero realmente a mí lo que me gusta es viajar y no vender viajes. Entonces, nada, estaba cantado que tenía que ser algo relacionado a la comunicación. Y en realidad yo empecé esto de escribir sobre viajes en 2009, cuando todavía estaba estudiando periodismo. Recién estaba en el segundo año de la carrera y conseguí un trabajo en un grupo de Facebook que... Bueno, había un anuncio que buscaban redactores, había que mandar un modelo y justo la temática era viajes, eran sitios web de España que se dedicaban a hablar sobre destinos turísticos. Y a mí me pareció súper divertido y la verdad es que fue un ejercicio excelente para mí, para aprender a escribir un poco sobre turismo en relación a la información que la gente quiere, ¿no? Pero bueno, esto también me llegó a aburrir un poco porque básicamente tenía que escribir sobre lugares que yo no conocía, tenía que hacer mucha investigación periodística de nada, leer horas y horas sobre un lugar, sobre un destino, sobre un atractivo y después pasarlo en palabras y dar la información adecuada para la gente que tenía que ir a visitarlo. O sea que ya saben que esto existe, hay mucha gente que escribe de lugares sin haberlos pisado jamás, sin haberlos visto más que por una foto. Pero bueno, a mí esto me sirvió muchísimo porque empecé a conocer y descubrir lugares que en mi vida había escuchado nombrar y como que ahí me empezó a picar como el bichito interno de decir, bueno, tengo que salir a ver más el mundo, ¿no? Es como, hay tanto, tanto, tanto por ver que me parece una locura estar sentada acá en mi casa escribiendo sobre lugares que podría estar visitando y que podría estar conociendo para después escribir. Bueno, terminé la carrera de periodismo en 2010, a fines de 2010, y yo no sabía muy bien qué quería hacer con mi vida y decidí que fue así, me acuerdo patente, que estábamos en el patio de recreo con Dani, mi amiga de TEA. TEA es la escuela de periodismo donde estudié. Y le dije, patente, me acuerdo, faltaban creo que una semana, 2 semanas para que termináramos. Y le dije, si me alcanzan los ahorros, me voy a Europa. Así. No sé por qué se lo tiré. No lo había pensado antes, simplemente lo tiré al aire. Y en menos de lo que me acuerdo, ya estaba organizando mi viaje. Ese primer viaje a Europa fue un viaje que hice sola, un viaje que era la primera vez cruzando el charco, la primera vez que iba a subirme un avión sola por tantas horas, la primera vez que me iba de viaje sola. Fue como me rompió la cabeza, me abrió todos los esquemas, si bien fue un viaje que fue hiper organizado en el sentido de que yo sabía exactamente dónde iba a estar cada día y en dónde iba a dormir y qué iba a hacer porque tenía todo súper planeado. Me abrió la cabeza porque empecé a conocer un montón de gente que estaba viajando hacía mucho tiempo y yo dije, wow, esto se puede hacer, no es algo que, no sé, existen los sueños y nada más. Hay gente que está viajando hace 6 meses, hay gente que está viajando hace un año. Fue la primera vez en ese viaje, me acuerdo, que conocí a un chico que era canadiense, James, yo creo que era canadiense, pero bueno, ahora estoy dudando un poco. James se llamaba seguro, que viajaba escribiendo y wow, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero
quiero poder comunicar mis viajes, quiero poder contar mis viajes. Me parece una cosa de locos, una cosa, nada, no, realmente pensé que no, que era algo que la gente normal no podía hacer. Volví de ese viaje, que fueron 35 días, y volví con la cabeza completamente cambiada. Y por primera vez viví esto que llaman la depresión post-viaje. Quizás están diciendo para ustedes mismos, qué mina exagerada, se fue 35 días a Europa y volvió con depresión post-viaje. O sea, no había llegado a dejar nada en su casa, no llegó a adaptarse a ningún lugar, que se la pasó recorriendo 15 ciudades en 30 días. Y sí, tienen razón, pero a mí particularmente me afectó de tal forma ese viaje que cuando llegué yo ya no era la misma, y mis prioridades no eran la misma, mi objetivo en la vida había cambiado. Yo ya no quería estar trabajando horas y horas sentadas en una oficina haciendo un trabajo que no me llenaba, que no me gustaba porque no me molestaba tampoco, pero que simplemente no tenía nada que ver conmigo y con lo que a mí me interesaba y con las cosas que a mí me gustaba hacer, y tampoco me veía ahí haciendo un trabajo administrativo por el resto de mi vida. Y sinceramente me costó un montón y no quería salir de casa. Nada, un poco exagerado todo, sí. Pero fue el puntapié para decir, yo no quiero seguir gastando dinero en cosas que no me interesan y quiero juntar cada centavo en poder organizar un viaje un poco más largo. Y así fue que, nada, poco a poco, cuando mis amigos decían, bueno, vamos a hacer algo, y yo decía, no, la verdad es que prefiero que no. Si quieren hacer algo, vengan a casa, cenamos acá, como lo hacemos lo más económico posible, porque yo cada centavo de mi sueldo me lo quiero destinar a ahorrar para hacer un viaje. Ese primer viaje a Europa fue en 2011, en marzo, me fui a cumplir 25 años a Roma, y unos meses después terminé teniéndome que operar de la rodilla porque, bueno, ya venía arrastrando con un dolor hacía mucho tiempo y se hizo insostenible. Pero mientras estaba ahí haciendo reposo en la cama, sin poder caminar, sin poder moverme, solo podía levantarme al baño y medio rengueando, decidí crearme un blog de viajes porque quería contar mis historias, y básicamente también me había aburrido un poco de eso de escribir siempre lo que me pedían que escriba y escribir para un buscador, porque la gente lo que quería era esa información para organizar un viaje. Entonces empecé a escribir un blog por el simple hecho de compartir mis historias y mis experiencias. En ese momento yo sabía poco y nada del mundo de los blogs, más allá de que trabajaba de eso. Yo trabajaba escribiendo, basta, no administraba el blog, no me encargaba de la parte del diseño, no me encargaba del posicionamiento, no sabía absolutamente nada. Yo empecé a escribir por el amor al arte, básicamente. Y después, un tiempo después, empecé a descubrir que había mucha gente que se dedicaba a esto de escribir blogs de viaje, pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que apenas unos meses después de operada, en realidad no, mentira, mientras estaba haciendo la rehabilitación, empecé a investigar sobre destinos. Yo tenía en la cabeza, por alguna razón, que quería irme a Asia y quería conocer India a toda costa. Y me puse a investigar pasajes y yo estaba tirada literalmente con la pierna sin fuerza porque había pasado como 2 meses o más sin caminar. Entonces ahora, después de la operación, tenía que rehabilitarme y aprender a caminar de nuevo. Y yo miraba pasajes y le decía a mi mamá, yo lo compro. Y mi mamá me decía, pero pará, es como acabas de operarte, esperá a ver cómo te recuperás. No, yo lo compro, y lo compré. Y en abril de 2012, casi después de un año de haber vuelto de mi primer viaje sola por Europa, me estaba subiendo a un avión para irme sola a India. Había planeado mi viaje por 3 meses en total. Era un viaje que, nada, yo pensé que 3 meses era lo que me iba a alcanzar, la plata que tenía ahorrada. Y compré un pasaje de ida y vuelta por si no me alcanzaba, por si algo pasaba, lo que fuera. Y al final ese viaje terminó siendo de casi 6 meses. Y no solo que recorrí un montón de lugares espectaculares del sudeste asiático, si bien ahí todavía viajaba muy rápido porque, nada, recorrí un montón de cosas en 4 meses en Asia. Nada, fue como ahí se me voló la cabeza por completo. Ahí sí que se me voló la cabeza por completo. Y yo ahí viajé teniendo mi blog de viajes en el que contaba mis historias, y además viajé trabajando porque todavía seguía escribiendo artículos para estas webs de España. Entonces fue como mi primer encuentro con esto del nomadismo digital y con el vivir viajando.
O sea, yo estaba viajando, estaba mirando los templos de Angkor Wat a la mañana y a la noche estaba generando ingresos con mi computadora. Me parecía fantástico, fantástico, fantástico. Al final también después me fui a estudiar italiano a Roma. No, fue un viaje que fue increíble, que me encantó hacer. Y cuando volví, mi vida cambió por completo, porque volví a Argentina y conocí a Nico, si bien ya veníamos chateando hacía como unos 2 meses, pero bueno, esta es una historia que será para otro episodio que les contaré, si les interesa igualmente leerla, está toda la historia contada en el blog, en un post que se llama De amor, viajes y otras adicciones. Y ahí, bueno, conocí a Nico y dije, bueno, ya habrá llegado el momento para mí de quedarme acá quieta. Si bien a él le gustaba viajar, es como nunca planeamos irnos juntos por largo tiempo y yo volví súper cansada, volví con mi cuenta en menos 8.000, más o menos. Me había comido todo lo que tenía. Así que me puse a buscar trabajo de nuevo, empecé a trabajar como administrativa en una oficina, en una empresa multinacional que me encantó porque fue una súper experiencia. Yo siempre había trabajado en oficinas más pequeñas y esto de haber trabajado en una multinacional me enseñó un montón de cosas. Por primera vez tenía una posición que era bilingüe. Después fue la primera vez en mi vida que me ascendieron a los 3 meses de haber empezado. O sea, fueron cosas muy lindas y de las que me quedaron personas también muy lindas. Me hice amigos que realmente quiero un montón, pero no era el lugar para mí. Claramente no era donde yo quería estar. Y con Nico habíamos ya empezado a hablar sobre la posibilidad de irnos por un tiempo, habíamos conocido este mundo de las working holiday y los dos teníamos como las mismas ganas de conocer Australia, entonces el destino estaba cantado. Y empezamos a gestionar todos los papeles, hacer los exámenes, hacer la aplicación, etc. Y en octubre de 2014, varios meses antes de lo que teníamos previsto, nos fuimos a Australia. Y nos fuimos varios meses antes porque la realidad es que volvimos de vacaciones en marzo y fue... Hasta acá llegué, amor, no puedo seguir más trabajando. Fue el día que volví de las vacaciones al trabajo, dije, no, esto ya no es para mí, quiero otra cosa en mi vida. Y bueno, adelantamos nuestro viaje y nos fuimos a Australia por un año. En Australia nuestro objetivo, más allá de conocer el país que los dos soñábamos conocer, era juntar dinero. Así que nos sacrificamos un montón, trabajamos un montón de horas, vivimos en lugares súper remotos. Entonces no teníamos la opción de gastar absolutamente en nada y ahorramos bastante más de lo que nosotros habíamos proyectado, nos habíamos puesto como objetivo. Y ese fue nuestro puntapié para tener un colchón económico que nos permitiera empezar a viajar. Y eso fue lo que hicimos, básicamente, después de ese año en Australia, en el que trabajamos 10 de los 12 meses. 2 meses nos lo dedicamos para conocer un poquito lugares de la costa este, que teníamos muchas ganas, y entre ese tiempito también eran los tiempos muertos entre un trabajo y otro. Y bueno, después nos fuimos a Asia y estuvimos viajando bastante tiempo por Asia y nos empezamos a dar cuenta que nuestros planes de volver a Argentina eran solo de visita. Y eso hicimos, fuimos a visitar, fuimos a conocer a nuestro primer sobrinito que nació mientras estábamos en Australia. Y después volvimos a seguir viajando y creo que acá hay una diferenciación súper grande porque nosotros volvimos a seguir viajando, no a vivir de viaje. Remarco esto porque nosotros en ese entonces viajábamos bastante rápido en comparación de lo que lo hacemos ahora, no establecíamos una base en algún lugar, sino que nada, íbamos a un país y buscábamos diferentes puntos que quisiéramos visitar, íbamos, los visitábamos, estábamos unos días, pero nos movíamos muy rápido en comparación con lo que hacemos ahora y de manera constante. Esto lo hicimos durante todo lo que fue entre 2015, octubre de 2015 y y julio, pónganle, de 2016, junio-julio de 2016, entre medio con la visita en Argentina, y fue ahí cuando yo viví mi primera crisis en viaje. Y fue una crisis que básicamente se debía a que me había cansado.
me había cansado por completo de ese movimiento constante, de no tener una misma cama por un cierto tiempo determinado, de no tener una cocina. Yo soy la persona que más odia cocinar en la vida entera y lo único que reclamaba era quiero tener mi cocina, por favor. Y esto fue una crisis que a mí me afectó muchísimo porque en realidad hasta que entendí de qué se trataba, me la pasaba llorando y estábamos en Myanmar, que era un país que yo deseaba muchísimo conocer y yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar y Nico me preguntaba qué te pasa y yo lo único que podía decirle era no sé, no sé, no sé. Hasta que entendí que era una crisis normal, ¿no? Que es, yo pensaba, me cansé de viajar, ¿cómo puede ser esto de que me canse de viajar cuando todo lo que quise en la vida entera siempre fue viajar? Y lo que me di cuenta es que esa crisis no tenía que ver solamente con el me cansé de viajar, sino con esa idealización que yo tenía de que vivir de viaje era perfecto y entendí que no lo era, que vivir de viaje era un estilo de vida más y que como cualquier otro estilo de vida tenía sus cosas buenas y tenía sus cosas malas y que yo tenía que aprender a lidiar con todo eso. Y esos días, porque fueron días que para mí se sintieron como meses, en los que estaba con esa crisis, fue cuando para mí fue el quiebre de entender que sí, estaba viviendo de viaje, que todo eso que había soñado siempre era real y que estaba pasando y que yo lo estaba haciendo, pero que para poder sostenerlo en el tiempo tenía que hacer algunos cambios. Y esos cambios implicaban tener que movernos más lento, buscar lugares donde quedarnos por un tiempo más largo, hacerlos nuestros lugares. Entonces fue así como empezó. Digamos, para mí, mi vida de viaje, si bien empezó bastante antes, porque fue cuando en 2014 nos fuimos y empezamos a vivir viajando y lejos de todo, y lejos de nuestra gente y de nuestras cosas y de nuestra zona de confort, como se le dice. Para mí, mi vida de viaje empezó cuando hice ese quiebre y entendí esa imperfección de estar viviendo en movimiento. Y eso nos trae a hoy que estamos acá en Colipe hace casi 2 meses viviendo en esta islita. Ya hemos vivido en otras islas de Tailandia, hemos vivido en República Dominicana, hemos vivido semanas en Singapur, en Malasia. Hemos vivido en Australia, después volvimos, después de la Working Holiday volvimos. Hoy hacemos base en diferentes lugares por más tiempo, ya no estamos moviéndonos constantemente, ya quizás no viajamos tanto porque no nos movemos tanto, pero esta es la vida que me gusta vivir, esta es la que yo puedo sentir que estoy. Cuando yo puedo sentir que una habitación de hotel es mi casa y la siento como mi casa porque tengo toda la ropa desparramada, no tengo más las cosas guardadas adentro de la valija, cuando puedo decir me levanto todos los días acá por varios meses, yo ya está, ya siento que hice un lugar como propio. Igual no me cuesta mucho, yo voy a dormir 2 noches a un hotel y para mí esa es mi casa, pero eso bueno, creo que es lo que tiene ser nómade, ¿no? Y esto de generar ingresos en el camino se fue haciendo cada vez más grande y hoy vivo 100% de mi trabajo de manera digital y es algo que, nada, que no lo puedo creer, tener esa libertad y esa posibilidad de trabajar donde quiera, en el horario que quiera, como quiera. A veces trabajo sentada en la cama, a veces trabajo en pijama, a veces trabajo en la mesa plegable que se convirtió en mi oficina, a veces me voy a un café y la mesa de ese cafecito es mi oficina. Nada, me parece genial tener esa libertad y es algo que me encanta y que disfruto muchísimo. Me extendí un poco con la presentación de quién soy y cuál es mi historia, pero tiene mucho que ver con el podcast por 2 razones. En primer lugar, porque creo que eso de no tener una base en ningún lado, de estar moviéndonos de manera más rápida, de manera más lenta, de no saber cuál es nuestro lugar, porque creo que todo esto tiene que ver también con una búsqueda constante de encontrar nuestro lugar. Creo que eso es lo que hace que por lo menos yo, sea una persona que está en tránsito, está buscando su lugar, buscando su destino y viendo a dónde va a llegar. Entonces, por eso es que elegí este nombre para el podcast. Creo que muchos de nosotros estamos en tránsito en nuestra vida diaria o en nuestra vida de viaje, cual sea el estilo de vida que lleves. Estamos en tránsito porque estamos buscando llegar a algún lugar. Así que nada, creo que de ahí viene la idea del nombre. No, es la primera vez realmente que no me costó elegir un nombre para algo. Así que cuando se me vino a la cabeza me hizo mucho sentido y dije, me parece que este es el que tiene que ir. Y en segundo lugar, porque de todas estas cosas que yo les hablaba, todas estas cosas que a mí me fueron pasando en viaje y
todo lo que es lo que sucede en una vida normal, también sucede en una vida de viaje. Y es por eso que quiero charlar sobre todos esos intereses que yo tengo que hacen a la vida normal, a la vida cotidiana y que se pueden trasladar a un viaje también. Pero tranquilos, porque esto no va a ser solo un monólogo de Maru charlando durante media hora, 40 minutos, una hora, lo que dure el episodio del podcast, sino que durante los próximos episodios voy a estar charlando con invitados, va a ser todo en formato entrevista / charla, porque más que una entrevista yo quiero charlar con la gente y para mí es como una excusa este espacio para charlar con personas que quizás nunca antes tuve la posibilidad de charlar o que sí, pero no de ciertos temas. Entonces creo que el podcast también es un poco para mí porque quiero aprender de ellos y escuchar sus historias y quiero compartírselas con ustedes. Mi objetivo siempre fue comunicar. Soy comunicadora nata y creo que el podcast es como un buen lugar, un buen espacio que tengo para poder charlar de todas esas cosas con gente que es súper interesante. No me voy a extender mucho más, este era un episodio de presentación que se hizo un poco más largo de lo que yo pensaba, pero lo que sí quiero pedirles es que si ustedes tienen alguna idea, algún tema que tengan ganas de que charlemos, alguna persona a la que le gustaría que entrevistara, preguntas para esas personas que quieren que entreviste, todo me lo pueden dejar en los comentarios. Me lo pueden mandar por Instagram también, me encuentran como @bitácoraviajera. Y nada, este es un proyecto que nace con muchísimo amor, que tenía muchísimas ganas de hacer y que realmente espero que dure en el tiempo, que perdure. Leí una estadística una vez que la mayoría de los podcasts no sobrepasan los 10 episodios y me da pánico que eso pase acá, pero la verdad es que es algo que tengo muchas ganas de hacer, que me transmite muy buena energía hacer y realmente que espero que sea un proyecto a largo plazo y que les guste y que se diviertan y que sea una forma también de acompañarlos y que compartan este podcast con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, sus compañeros de trabajo, con aquel que tenga ganas de viajar desde la comodidad de su hogar o de sus auriculares, mejor dicho. Y nada, para mí va a ser muy lindo tener la posibilidad de acompañarlos y realmente estoy muy emocionada por este gran proyecto que es En Tránsito. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, por llegar hasta el final del episodio y realmente espero ansiosa poder ir presentándole los próximos episodios que les prometo vienen con invitados de lujo y con los que me encanta tener la posibilidad de charlar. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.